El análisis del panfleto de Bahía Blanca. Recién me llamaba la atención cuando Néstor comentaba el atentado de que se autoadjudicó Sendero Luminoso o esa brigada perdida de Sendero Luminoso en Perú, porque empezaba diciendo contra los políticos corruptos. Es la primera línea del panfleto que se dejó en la unidad básica de Bahía Blanca, que, a ver, ¿bajo qué paraguas de sentido podemos leerlo y analizarlo? Yo creo que con muchas cosas que venimos diciendo acá fragmentariamente, pero que forma parte de un todo, digamos, de una mirada, ¿no? Yo recordaba a Berardi cuando hablaba de que la ultraderecha trabaja sobre un poder cognitivo deflacionado, es decir, sobre gente que está pensando la realidad de una manera extraña. Pensaba en el nonsense, en aquella columna donde hablaba de que la primera condición del no sentido, de una corriente que existe y que rompe, se llama del no sentido, es la ruptura de todas las reglas. Es un poco inescindible ese texto con algunas aseveraciones que escuchamos ayer por parte de los manifestantes en distintos lugares del país contra la cuarentena, porque todo se está articulando gracias a, me parece, ¿no?, al sinsentido que parte de los dispositivos mediáticos que son monstruosos, monstruosos por su tamaño y por su capacidad de réplica, me refiero, ¿no? Ese panfleto tiene algunos componentes que nos pueden hacer pensar en elementos de extracción de ultracatólica, porque en realidad pero no tiene sentido tampoco, no es una organización estructurada. Esto es producto de un copio y pego de frases hechas que se vienen diciendo en los medios de comunicación y que también las vienen virtiendo dirigentes de la oposición desde hace años, pero ahora con más énfasis, porque después de que decía que están hartos de los políticos cínicos y corruptos, hay muchas oraciones y líneas de ese panfleto que a uno lo llevan a pensar precisamente en otros políticos. Cuando se habla de cinismo, uno no pensaría en el peronismo, precisamente, que dice lo que quiere ser, y puede ser que a mucha gente no le guste, pero cínico el peronismo no es. Más bien hay otras fuerzas políticas que uno asocia mucho más rápidamente con el cinismo que el peronismo. El panfleto y la bomba fue puesta contra también los, comillas, sindicalistas millonarios y ladrones. No nos gustan los sindicalistas millonarios, pero de ahí a pensar que todos los sindicalistas son o millonarios o ladrones hay un largo trecho. La simplificación y la generalización es una herramienta que usa la derecha y la ultraderecha desde hace mucho tiempo para meter a todo el mundo en la misma bolsa, porque además a mí me llama la atención que esta gente que estos pone bombas, estén hartos de los políticos corruptos, pero no de los empresarios corruptos, que son los que han originado la base de la pobreza en la Argentina en la actualidad. No la generaron los políticos corruptos, sino los empresarios puestos a la política, puestos a hacer política. Pero eso se lo saltean, porque siempre están contra los políticos, nunca contra los empresarios. Contra esta tercera línea, la verdad que uno se queda un poco impactado. Los periodistas cómplices y militantes, yo no creo que estén pensando ni en Leuco, ni en Majul, ni en ninguno de esos. Más bien creo que están pensando en 678, ¿no? A mí me parece que están pensando en ese perfil de periodistas que son los que le molestan y que son los que han sido perseguidos, efectivamente. No los que han usufructuado esa presunta complicidad y la han asociado con
o asumido como una militancia. La palabra periodista mercenario acá no aparece. Lo que le molesta es el periodismo militante. Los jueces, esta es la cuarta también, o sea, es todo un nonsense. Los jueces puestos a dedo y sin justicia. ¿A quién va el reproche puesto eso en una básica de la cámpora? ¿A qué juez puede poner a dedo la cámpora? Bueno, después, el 70% de la pobreza. Se le fue un poco para arriba el número. Pero de todas maneras, en el gran componente de esa pobreza, que es la que padecemos todos, además de la pandemia, es inevitable ver el piso que nos dejaron otros políticos, que son más bien empresarios o brokers o buitres, y que no tienen nada que ver con la cámpora, que odian a la cámpora. Otro de los ítems que se desglosaba en ese panfleto era que nos tratan como ganado. Entonces acá viene a la parte del panfleto que uno puede empezar a asociar con las políticas de cuidado o restricciones a las libertades individuales, como le llama la derecha y la ultraderecha. Nos tratan como ganado, después dicen nos quitan la libertad. La libertad, bueno, sí, vaya uno a saber a qué libertad se están refiriendo. Se quejan de las jubilaciones de indigentes que cobran los jubilados argentinos. Tampoco hay ningún tipo de asociación ahí con la cámpora. Los que recortaron las jubilaciones, los últimos que recortaron las jubilaciones en la Argentina, ha sido Juntos por el Cambio y la vez anterior la ex ministra de Seguridad de Juntos por el Cambio. Pero ellos ponen la bomba en la básica de la cámpora por las jubilaciones de indigentes. Acá viene la parte donde esto que dije hasta ahora y que puede ser como un extracto ridículo y carente de sentido, porque en la violencia política de la que tenemos memoria, en la violencia de los 70, había bandos perfectamente individualizados, había, digamos, gente, bueno, ahí en Bahía Blanca se está haciendo uno de los juicios por los crímenes bahienses de la AAA, pero se sabía quiénes eran los que ponían las bombas, porque tenían una lógica que aunque a uno le pareciera que era descabellada o que era criminal, bueno, desde luego que cualquier bomba es criminal, pero que a uno le parecieran ideológicamente aberrantes, alguna lógica había. Este panfleto es producto de esta época, es una especie de farsa de la violencia política de los 70, que hay que tomar muy en serio porque puede repetirse la violencia, pero con el agravante de que es una violencia que dispara para acá o dispara para allá porque es gente confundida. Porque si no, no podés pegarle a todo lo que vengo diciendo. Matan niños con el aborto. Acá viene la parte más ultracatólica, que uno puede encontrar dentro de en la manifestación de la gente que puso esa bomba. Hipersexualizan a nuestros hijos con la educación sexual y la pornografía. Son elementos de esta época. Eso en los 70 no existía. O sea, es un copia y pego, pero mezclando épocas, de una manera subvierten, esta es la elaboración que a mí más peligrosa me parece, subvierten valores naturales. Esa frase, de todas las frases, las oraciones sueltas que menciono, a mí me parece la más peligrosa, primero porque contiene una palabra, subvierten, con cuyo sustantivo se han cometido miles y miles de crímenes en este país no hace tanto tiempo. Tenemos memoria histórica de qué es lo que pasa cuando un ánimo de cambio político es confundido con subversión, ¿no? Porque recordemos además que la mayor parte, la gran mayoría de los secuestrados, detenidos, desaparecidos, no eran miembros de organizaciones armadas, a quienes ya habían diezmado prácticamente. La gran mayoría eran sindicalistas y activistas sociales.
y a ellos, como estaban en contra del modelo del statu quo que se quería imponer, se los acusaba de subversivos y por eso los secuestraron y los mataron. Otro de los ítems es: se pasan la Constitución por el traste. ¿Qué más queremos nosotros y qué más quiere la Cámpora? Además, que rija la Constitución y todas las garantías constitucionales que debería, no, es justamente contra la fuerza política a la que pertenece la Cámpora que se han violado todas las garantías constitucionales y hay presos kirchneristas en este momento y todavía después de un año de gobierno del Frente de Todos. Traicionan a nuestra patria. Bueno, acá viene esta noción de patria que no es la misma palabra, pero no es la misma que evocamos nosotros con el Viva la Patria, ni cuando decimos que el 25 de mayo, bueno, en el 25 de mayo nació una aspiración que todavía está por concretarse y es una patria soberana. Ellos no, estos no, por eso hay algo de nacionalismo ultracatólico en este panfleto. Y ahí vienen las invocaciones a comenzar la purga. Hay que tomárselo muy en serio porque efectivamente lo plantean como el inicio de una purga. Bueno, dicen que estamos hartos de todos ustedes y a cuidarse, traidores, que sabemos dónde viven. Esto es muy de pueblo chico, de gente también que tiene los domicilios, pero también sabemos quiénes son en este país, de qué sectores viene la idea del escrache en el domicilio. No es precisamente desde ese lugar político que atacaron con un artefacto explosivo potente, muy potente, desde donde se han dado direcciones, y desde donde se han dado teléfonos y desde donde se promueven escraches en domicilios. Eso lo ha hecho gente que en este momento está en la oposición política y los medios de comunicación que siguen teniendo todo el poder de fuego de comunicación son los que han publicado direcciones y teléfonos. Bueno, estos aparecen con la misma intención. Tal como vos decías, Roberto, en tu comentario de las 10 de la mañana, yo creo que lo que ha pasado en Bahía Blanca es inescindible de incitaciones a pasar a la acción que hacen algunos comunicadores, que yo creo que deberíamos dejar de mencionarlos y dejar de inflarlos, porque precisamente cada día está más, es evidente que están buscando el borde de la provocación y que eso los ha inflacionado en el sentido de que sin esas provocaciones y sin esas reflexiones bizarras, violentas, extremistas, terroristas, porque hacen terrorismo sanitario, y esto también es algo que habría que empezar a tomar un poco más en serio, el terrorismo sanitario en un país que tiene más de 500 muertos por día, me parece que habría que tomarlo más en serio. Ayer leí, por ejemplo, un comunicado de la Defensoría del Público en un sentido absolutamente correcto, pero con un comunicado de la Defensoría del Público no solucionamos nada. Es decir, acá hay que empezar si hay leyes vigentes en contra de la incitación a la violencia, de la incitación al delito, del terrorismo sanitario, de leyes que penan la propagación de una pandemia o de una epidemia, bueno, hay que empezar a aplicarlas, porque hemos llegado a un extremo donde desde las pantallas, y además con cierto halo de legitimidad, se llama a ir a quemar la Casa Rosada, se llama a purgar la Argentina de kirchneristas, esperando que del otro lado alguien de fragilidad mental o
como una patrulla perdida de viejas causas, pero con la cabeza todavía más desorganizada, lo cual lo convierte en un mono con navaja, porque digamos, no hace falta ser nada de todo lo que dice acá para que te agredan. Efectivamente están tomando ese guante que les regalan los medios de comunicación hegemónicos y han empezado a pasar a la acción. Yo creo que hay que decir claramente que estamos atravesando un clima destituyente, que hay una oposición que tenemos que bancar como si fuera una oposición democrática cuando es una oposición totalmente antidemocrática, y que para esta oposición totalmente antidemocrática, salvo que lo digan, que lo expliciten, que hagan ese gesto de condenar esto les viene bien. Y es imposible una democracia con una parte que respete la democracia y con otra parte que apueste a limar un gobierno y a no dejarlo terminar porque quiere sembrar, desde hace rato que están queriendo sembrar el caos social, y hay una contención civilizatoria, una contención democrática por parte de los sectores que defienden, y me incluyo, militantemente me incluyo, que quieren defender al gobierno del Frente de Todos, porque en realidad, más allá de que nos guste mucho, poquito o nada, el Frente de Todos ganó las elecciones legítimamente, y si a uno no le gusta, tiene que esperar 4 años y tratar de que gane otra cosa. Eso es la democracia. No hay otra forma de ejercer y de vivir en democracia que bancándose, como lo hemos hecho nosotros los 4 años de macrismo, bancándonos además los palazos, la censura, los gases y las cárceles. Y sin embargo, no se le ocurrió a nadie ir a poner una bomba o salir a decir por televisión que vamos a ir a quemar la Casa Rosada. Esto lo hace un solo sector de la Argentina, no es un fuego cruzado. Por último, ojo con esta locura, porque yo ayer vi, ya separando un poco, aunque están unidos, esto que pasó en Bahía Blanca con las convocatorias a romper las nuevas políticas de cuidado del gobierno. Ayer hubo en la ciudad de Buenos Aires, en Rosario, en diferentes ciudades, pequeñas marchas, son poquitos los que siguen a los médicos de la verdad y todo eso, es poca gente, pero realmente es la gente peligrosa, es gente peligrosa. Yo lo he visto, ayer lo vi, por ejemplo, por un lado lo vi a Fantino, por otro lado lo vi a Feynman, tratando incluso de contener y de borrarse de lo que estaban diciendo. No sé si escucharon al señor que decía que a la madre le habían dado la Sputnik, que venía con un imán, y que ahora se le pegaban al cuerpo todas las... Bueno, había otra mina que decía que los aviones que vienen de Moscú no vienen con vacunas, sino con mujeres, porque vienen con carga para la trata de personas. Es decir, esa es la capacidad cognitiva deflacionada de la que habla Franco Berardi. Esos son los sujetos, ahora tenemos los ejemplos claros, lo vimos ayer, son los testimonios de gente que, como aquella señora en la marcha por Nisman, decía sobre las cartas la mesa. Es gente que, por un lado, se juntan y son utilizados, por un lado, para romper las reglas que deben cumplir, porque no hay, y la verdad que sí, en Rosario los dispersaron muy rápidamente. En la ciudad de Buenos Aires los dejaron hacer declaraciones, manifestarse un rato, qué sé yo, y después por ahí apareció la metropolitana y los dispersó, porque además todos los micrófonos que les ponían delante resultaban pelotazos en contra, porque por lo que te encontrabas con que los que están ahí apoyando la posición, que en realidad es la posición oficial de la Ciudad de Buenos Aires, no ha dejado de ser negacionista la Ciudad de Buenos Aires ni su jefe de gobierno, porque no está cumpliendo con los controles que debe cumplir, no por lo de ayer, no por lo del acto, sino porque lo vemos en los bares, lo vemos en los lugares de donde se corre, digamos, vemos que no está cumpliendo a rajatabla con los controles que debe hacer para que esto se cumpla puntillosamente, y debería hacerlo porque el Hospital Durán, por ejemplo, está desbordado, o sea, ya no tiene más camas la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, por una mínima responsabilidad con la gente que lo votó y que lo sigue apoyando,
debería hacer cumplir los controles porque no tiene margen sanitario Rodríguez Larreta para seguir siendo libertario. O sea, vos no podés ser libertario cuando no tenés cama para dar y tenés una responsabilidad política. Si sos libertario, te tenés que meter lo libertario en el bolsillo y hacer cumplir los controles, porque si la gente se te enferma, la gente se te muere. Entonces, y es lo que empezó a pasar. Así que, bueno, yo creo que el panfleto de Bahía Blanca es una pieza del sinsentido peligrosísima, porque la gente que está confundida, estos son, los que ponen bombas son peligrosos en todas las épocas y en todos los órdenes, ¿no? Pero todavía son más peligrosos cuando no pueden ubicarse en tiempo y espacio, porque esa bomba fue a parar ahí de madrugada, por suerte. Pero esta gente confundida, acicateada, instada las 24 horas del día en algún canal de televisión a salir a la calle y a reventar a los que ellos siguen considerando los culpables de todos sus males, porque esos medios les esconden cuáles son los verdaderos responsables de todos sus males, es capaz de hacer lo mismo a pleno día y estaríamos ante un desastre y un cambio de panorama.